buenas tardes a todos los televidentes y radioyentes. Hoy la mesa redonda recorrerá durante una hora América Latina y el Caribe. Los últimos sucesos en Bolivia y Ecuador, la situación en Haití luego de la salida del presidente Michel Martelly, las conversaciones de paz en Colombia, así como la situación en Venezuela y Argentina estarán centrando el tema de hoy, por lo que me hago acompañar de un panel, digo yo, muy joven. Están con nosotros Diana Valido Cernuda, quien es periodista del Sistema Informativo de la Televisión Cubana, Jorge Legañó Alonso, subdirector de la Agencia Cubana de Noticias, y Sergio Alejandro Gómez Cayo, jefe de la página internacional del periódico Granma. Los invito a que nos acompañen durante esta hora de programa. Y como es habitual, vamos a nuestra sección, la noticia del día. Hoy la noticia es, por supuesto, la llegada a nuestro país de su santidad el patriarca de Moscú y de toda Rusia, Kirill, quien fue recibido esta tarde por el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Raúl Castro. Vamos con el material. Su Santidad Kirill, patriarca de Moscú y de toda Rusia, fue recibido en la terminal aérea José Martí por el general de ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros. С теплым чувством я в 4-й раз вступаю на землю Кубы. Con un calor, con un sentimiento muy caliente, yo visito por cuarta vez el territorio de Cuba. Я прибыл сюда с дружественным визитом по приглашению главы Республики Куба, председателя Государственного Совета и Совета Министров господина Рауля Кастро Рус. He llegado aquí con una visita de amistad a la invitación del jefe del Estado de Cuba, el jefe del Consejo de Ministros de Cuba, general Рауль Кастро Рус. Народ Кубы и народ России связывают долгие годы взаимных трудов, сотрудничества и искренней дружбы. Los pueblos de Rusia y de Cuba son unidos por muchos años de relación, de colaboración y de amistad. И обращаюсь к кубинскому народу, я хотел сказать, что эти добрые чувства в России и Кубе сохраняются и приумножаются сегодня. Y al dirigirme al pueblo cubano, quiero decir que estos sentimientos buenos de dos países mutuos, de dos pueblos se conservan. Возможность, обращаясь к людям, передать сердечные приветствия россиян. Y yo tendré aquí la oportunidad, hablando con la gente, de transmitir los buenos deseos de del pueblo ruso. Я являюсь патриархом не только московским, но и всея Руси, потому передаю приветствие от всего народа исторической Руси. Yo soy patriarca no solamente de Rusia, pero de todas las Rusias, de la Rusia histórica, y por eso transmito los saludos de todos los pueblos de la Rusia histórica. Я желаю процветания кубинскому народу. Le deseo el bienestar al pueblo cubano И счастья каждому кубинцу. y la alegría a cada uno de ustedes. Пусть Господь пребывает с вами, своей милостью и своей любовью. Que Dios con su misericordia y con su amor esté con ustedes. En uno de los salones de protocolo de la terminal aérea, el patriarca Kirill y el presidente cubano Raúl Castro Ruz intercambiaron un breve diálogo. En esta visita oficial, el patriarca de Moscú y de toda Rusia desarrollará diversas actividades hasta el 14 de febrero, entre ellas conversación oficial con el general de ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros. Oficiará una divina liturgia en la Catedral de la Iglesia Ortodoxa Rusa en Cuba, así como visitará el mausoleo al soldado internacionalista soviético y la Escuela Especial Solidaridad con Panamá. También, como ha sido anunciado en un comunicado conjunto de la Santa Sede y el Patriarcado de Moscú, Su Santidad el Patriarca Kirill y Su Santidad el Papa Francisco
sostendrán un encuentro mañana 12 de febrero en La Habana. Maribel Puerto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Esa fue la noticia del día. Como se explicaba en el material, Cuba está a la espera de que mañana, 12 de febrero, se ocurra este encuentro entre su Santidad Kirill y su Santidad el Papa Francisco. Ahora ya, dicha la noticia del día, vamos entonces al análisis de los temas de nuestra mesa de hoy. Comenzamos este recorrido de América Latina y el Caribe por los últimos sucesos en Bolivia y Ecuador, dos países que son noticia ahora mismo. Vamos con este material. Cada uno a cumplir las funciones que establece la Constitución y la ley y a buscar la justicia, el bien común. No es que los que tienen fuerza pueden hacer su sistema de seguridad propio, garantizar el financiamiento, acumular tierras, acumular industrias, porque han dado su vida por la patria. Claro, ¿quién no está orgulloso de nuestras Fuerzas Armadas? ¿Quién está orgulloso de nuestros soldados? ¿Quién actualmente no está orgulloso de nuestra Policía Nacional, que se está convirtiendo en una de las mejores de América? Pero han cumplido su deber, eligieron esa profesión. La patria lo reconoce, pero no se crean superior al resto. Todos tenemos igualdad de derechos, compañeros. Los ataques que denuncia el líder se deben al cese la semana pasada del alto mando militar a causa de irregularidades administrativas. Miles de partidarios de Rafael Correa, junto a representantes de distintos movimientos sociales, se han congregado frente al Palacio Presidencial para respaldar la revolución ciudadana. Nadie está a salvo, ni el actor Edward Norton, que personifica en el cine al forzudo Hulk. Vino a participar del Carnaval de Oruro y fue utilizado por la oposición para pegarle la consigna por el no. Tampoco está a salvo esta policía, cuya imagen fue utilizada para involucrarla en una supuesta relación sentimental del presidente Evo Morales. Resulta que esta persona no es Gabriela Zapata. Esta persona es policía. Es una teniente de la policía, que tiene familia, que tiene hijo. Para mí no tiene nombre que se utilice a un bebé fallecido, que se destruya la vida de mujeres. Esa es la manera de actuar de una oposición que ha traspasado todos los límites de lo que puede llamarse campaña política. La característica de esta guerra es el anonimato. Difundir la infamia cuesta solo un clic. Otro pilar opositor es la corrupción, por ejemplo, que se investiga en el Fondo Indígena, donde están comprometidos dirigentes sociales afines al gobierno. ¿Por qué tanta mediatización de los 2.500.000? ¿Por qué no han mediatizado algo que es público de los 30 millones de las barcazas chinas? ¿Por qué no se ha mediatizado así igualito que esto? El presidente Evo Morales solicitó a la Contraloría realizar las investigaciones que reclama la oposición. Y ahí estaban las imágenes de los últimos acontecimientos. Bolivia denuncia que Estados Unidos tiene en marcha una conspiración contra el proceso de cambio que encabeza el gobierno de Evo Morales, intentando apoyar la campaña por el no en el referendo constitucional del 21 de febrero. Por otra parte, veíamos también cómo el presidente Correa hacía un llamado a estar atentos ante los nuevos ataques desestabilizadores de la derecha de ese país. Son hechos que parten del mismo plan de desestabilización que hemos visto en los procesos progresistas de América Latina, Jorge. Yo te pediría un poco ver el panorama de cómo leer estos dos hechos en el contexto de la América Latina de hoy. Sí, buenas noches a los amigos televidentes. Bienvenida a la mesa redonda también a este espacio como presentadora. Bueno, pues sí, Correa decía una frase que para mí es muy importante. Decía Correa, todos tenemos igualdad de derechos. Y esa frase, dicha ahora por el presidente Correa, pareciera que es un eufemismo para la derecha que está llegando hoy al poder en América Latina. Después de un ciclo político que ha tenido altos y bajos en América Latina en los últimos, digamos, 17 años de la llegada de Hugo Chávez al poder en el año 1999. Y lo veíamos la semana pasada en este mismo espacio cuando hablábamos de Macri y de cuánto Macri ha hecho en tan poco tiempo, en apenas 2 meses de mandato.
cuánto puede retroceder un proceso en la medida que la derecha llega, implanta, como hablábamos también en Venezuela y tal. Para nadie es un secreto el liderazgo de países como Ecuador, Bolivia, Venezuela, Nicaragua, Brasil, el que tenía Argentina en la región con Cristina al frente, y pareciera que esos cambios políticos que han habido en la región en los últimos tiempos, bueno, pues disparan las alertas de las derechas, no solamente en América Latina, yo creo que de las derechas del mundo, que han puesto un énfasis muy importante en cómo retroceder los gobiernos progresistas, en los resultados, los gobiernos progresistas que hoy aún se mantienen en América Latina, digamos Venezuela, Bolivia, Brasil, el propio Ecuador. Y quiero hacer énfasis en Ecuador porque el presidente Correa la semana pasada denunciaba, bueno, casi lo denunciaban a él cuando cesó al órgano superior de militares, o sea, las Fuerzas Armadas, la cúpula de las Fuerzas Armadas, por un desvío, un desfalco o una transversión de alrededor de 40 millones de dólares. Y Correa, yo creo que recordaba ese otro capítulo de golpe del año 2010, y realmente ahí en América Latina es historia de golpe de Estado. En el propio Ecuador, Yamil Mahuad fue sacado por un golpe de Estado hace algunos años también. Y en Venezuela, Hugo Chávez casi estuvo fuera del poder. En Bolivia, bueno, Evo también ha tenido intentos de golpe en ese sentido. Y yo creo que lo que está haciendo Rafael Correa es muy, muy interesante en el sentido, primero que nada, dejando claro que él es el presidente del país y el máximo exponente de las Fuerzas Armadas, o sea, el líder político y militar de ese país. Y esto es interesante porque una y otra vez se reciclan los guiones de cómo sacar del poder a los gobiernos progresistas. Golpe de Estado, guerra no convencional, guerra económica. Ahora están acusando a Correa también de que el país desde el punto de vista económico pues ha retrocedido. Pues no, precisamente Correa es de los países que más ha avanzado en los últimos tiempos, a pesar de la baja de las materias primas, en ese sentido. En lo social, ¿de qué estamos hablando? De que llegó al gobierno hace ya unos cuantos años. ¿Qué hizo sobre todo? Pedirle a los migrantes de su país que regresaran al país para potenciar el desarrollo. En lo medioambiental, recordemos aquel proyecto en el que pretendía no explotar yacimientos, proteger la flora y fauna que había encima de yacimientos de petróleo, con un proyecto de inversión que finalmente no se logró. Bueno, yo creo que en ese sentido hay que destacar que aún con los intentos que ha habido en la región, Ecuador yo creo que se mantiene en ese liderazgo a la cabeza, y el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, es hoy de los presidentes latinoamericanos que ha heredado ese liderazgo. Yo diría que es casi un relevo de batón, como lo fue Fidel en su época, Cuba en América Latina, como luego lo fue Chávez desde Venezuela. Y yo creo que hoy Rafael Correa es el máximo exponente de esa unidad, esa integración latinoamericana en ese sentido. Muy bien, nos estaba dibujando Jorgito el escenario en Ecuador, pero me gustaría, Sergio, que nos comentaras particularmente en el tema de Bolivia. ¿Cuál es la realidad en este país hoy con lo que veíamos en el material? Leaño hablaba de un tema interesante, es cómo se reciclan, cómo hay una especie de guión que con sus diferencias, adaptándose a cada país en específico, ven las características que va asumiendo. Alguien pudiera ver la realidad latinoamericana de hoy y decir, bueno, ¿de dónde salió esta derecha? Esta fuerza, estas arremetidas, Argentina, lo que está pasando en Brasil, lo que hablabas de Ecuador y Bolivia. Y el punto es que la derecha siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que no creía durante un ciclo que hablaba Leaño de que no era el momento de actuar y lo que jugaba era el desgaste. Porque recordemos, antes de Evo Morales, me preguntaba específicamente por Bolivia, no duraba un gobierno, menos un año no duraba en Bolivia un gobierno de derecha, y era tumbado por los movimientos sociales. Entonces las propias oligarquías de estos países realmente cedieron un importante terreno en un momento de crisis para darle un espacio, es decir, que fue el espacio aprovechado por los movimientos sociales, en el caso de Bolivia, que llevaron al presidente Evo Morales, que se ha consolidado hoy en el país. Y esa misma derecha, que en un momento retrocedió porque era imposible para ellos gobernar después del desastre neoliberal en el que habían sumido a América Latina, quiere hoy retomar. Hay ejemplos de países que esa arremetida ha sido efectiva, como es el caso de Argentina. Hay países donde es muy fuerte lo que está sucediendo, el empuje de la derecha, como es el caso de Brasil. En el caso de Bolivia, aunque vimos el reportaje de todas las artimañas que se están utilizando, la verdad es que el gobierno de Evo Morales y Álvaro García Linera es extremadamente fuerte, es uno de los más consolidados.
parece mentira cuando uno recuerda la historia después del 2005, de los primeros años de gobierno, cuando aquella media luna quería independizarse y quería prácticamente escindir la parte rica de Santa Cruz, que tiene petróleo de Bolivia. El presidente se ha apuntalado. Si algo no se habla en América Latina, esto tiene que ver con los medios de comunicación, me refiero a Occidente, ¿no? Las grandes potencias no hablan de América Latina, es del milagro económico boliviano. Todos conocemos de los milagros económicos, Irlanda, el milagro económico de Corea del Sur, pero nadie habla hoy del gran milagro que es Bolivia. Bolivia competía antes del 2005 con Haití en pobreza, sabemos la situación en la que está ese país caribeño, competía en pobreza, en desigualdad, y en apenas 10 años, en esa década ganada de Bolivia, la pobreza, la extrema pobreza, se ha dividido a la mitad. De pasar de 600 millones de dólares apenas que le daban los hidrocarburos al gobierno, estamos hablando de más de 6.000 millones de dólares, incluso con estos bajos precios. La inversión social se ha disparado, es decir, el país es totalmente distinto, con la ayuda, también la colaboración cubana en el tema de la alfabetización. Había una verdadera revolución en la parte educativa de esa nación, que tenía un alto porcentaje de analfabetismo, y en el 2008 se declaró libre de este problema. Es decir, es un país totalmente distinto, y dice que hasta la propia embajada de los Estados Unidos sabe que Evo Morales va a ganar el 21 de febrero el referendo. ¿Qué es lo que pasa? Hay un escenario regional en el que nadie puede confiarse, y es por eso que creo que el presidente y el vicepresidente han sido tan fuertes en esta campaña para ir a ganar esta reelección, porque aquí lo que se está debatiendo es entre la continuidad de un proceso social que ha transformado Bolivia de la manera en que he ido tratando de recontar todo lo que ha pasado, y el regreso al pasado, el regreso a la época en que Estados Unidos y las grandes potencias se llevaban los recursos naturales, y eso cada vez está más claro, y hasta dicen ellos mismos, ¿no?, que hasta la propia embajada sabe que Evo va a ganar, pero que no se puede desconfiar. Las gracias a Sergio y a Jorge. Nosotros vamos a una pausa y usted sigue con nosotros. El más amplio análisis de los acontecimientos que marcan al mundo, con reconocidos periodistas y especialistas de temas globales y regionales. Los temas internacionales en la mesa redonda. Nuestras armas son las ideas. Continuamos nuestro viaje por América Latina y el Caribe. Otro de los temas que tenemos en agenda hoy es Haití. Culminó el mandato de Michel Martelly y el primer ministro Evans Pauls asumió el mando de ese país el domingo 7 de febrero. Próximamente se elegirá un gobierno provisorio cuyo mandato durará 120 días. Vamos a ver el siguiente material. El primer ministro de Haití, Evans Paul, aseguró que el diálogo entre todos los sectores es la única garantía de estabilidad política en la nación. La primera cosa que debemos hacer es ese diálogo y también la responsabilidad de todos es muy importante. En mi caso yo me siento en una situación de trabajar para el Estado haitiano, tratando de conciliar la gente de la oposición y también la gente en el poder. El primer ministro de Haití atribuyó la actual crisis de gobernabilidad en su nación a la falta de cultura política. Es el resultado de una situación. Las elecciones es una situación de crisis de sociedad, quizás también de una falta de cultura política. Es una situación que debemos superar, pero la gente también contribuir. Paso el tema a Diana Valido, es la segunda mesa redonda en la que está con nosotros. Y Diana, explícanos un poco a los televidentes cómo llega Haití hasta este lugar y cuál es la situación actualmente en este país. Sí, Mary, buenas noches para ti y para todos los televidentes. Bueno, para comenzar a hablar de Haití, lo primero que hay que decir, tal como tú mencionabas, es que Michel Martelly terminó su proceso de mandato, su periodo presidencial, el 7 de febrero, pero el país estaba en una situación de inestabilidad política porque los procesos electorales anteriores no habían tenido efecto. Por tal razón, para no dejar ese vacío de poder, como ellos llamaban, la Constitución decía que el Congreso tenía que llegar a un acuerdo con el presidente y poner en el momento ese un gobierno interino. Este gobierno fue el primer ministro Evans Paul. Este compañero va a estar en el poder por 120 días, en tanto se organiza un nuevo proceso electoral
que debe ser el 24 de abril, una fecha que puede cambiar en los próximos meses y cuyos resultados electorales se van a dar el 14 de mayo. Pero yo creo que es importante hablar de cómo llegamos a este momento, cómo Haití llegó a este momento de crisis política. Este momento estuvo marcado por 2 procesos eleccionarios anteriores. El primero fue el 25 de octubre del pasado año, donde los resultados de las elecciones dieron como ganador a Jovenel Moïse con el 32% de los votos. Jovenel Moïse es el candidato oficialista y por otra parte Jude Celestin, que es el del candidato opositor, ganó con un 25% de los votos. Sin embargo, cuando se dio a conocer, cuando los medios dieron a conocer este resultado electoral, una gran parte del pueblo que votó por el candidato opositor salió a las calles protestando y diciendo que hubo un fallo, que hubo fraude en el proceso eleccionario. Se determinó que la segunda vuelta sería el 27 de diciembre, no se pudo efectuar precisamente por este mismo problema de la violencia y de la desestabilización que hubo en el país y se acordó que el proceso sería entonces el 25 de enero. El 25 de enero ya del 2016. El 25 de enero volvimos a ver la misma situación, un escenario político totalmente inestable. La oposición continuaba demandando que hubo fraude, que hubo mucha corrupción en los comicios. Entonces el presidente Michel Martelly decidió hacer una comisión. Esta comisión iba a analizar cómo fue el proceso eleccionario y tengo aquí algunos datos que quisiera compartir con ustedes. Esta comisión presidencial que evaluó los resultados de la primera vuelta, estamos hablando de la primera vuelta del 25 de octubre, determinó que más del 57% de los votos contados no tuvieron firmas de los votantes, es decir, que esto fue armado, que esto fue creado. También determinó que más del 47% de los documentos entregados para el conteo final llevaban tachaduras y modificación de las firmas. Eso significaba que no puede haber legitimidad en ese tipo de proceso eleccionario. Entonces, determinamos entonces y podemos ver que la oposición tiene parte de razón en lo que dice. También el presidente Michel Martelly determinó que había que cambiar ese consejo electoral que está integrado por 9 miembros y la oposición decía que 6 de esos miembros respondían a los intereses del gobierno. Entonces esta es una de las demandas que se va a llevar al nuevo proceso que durará 120 días, el cambio del consejo electoral, un nuevo proceso totalmente para elegir a los candidatos. En esta primera vuelta del 25 de octubre se presentaron 50 candidatos, una cifra bastante mayor para el número poblacional de Haití. Y cuando analizamos esto y analizamos, por ejemplo, las elecciones parlamentarias del 2015, se presentaron 1.800 candidatos para 119 puestos de los diputados. Y creo que ahí está una de las bases fundamentales de los problemas de gobernabilidad que hoy enfrenta esa nación caribeña. Hay una, vamos a decir, una pluralidad de partidos, de movimientos políticos que todos quieren acceder al poder y hay una falta de organización en la manera de cómo hacerlo, porque debería existir, como decir, filtros para que no llegara esa cantidad de candidatos a los momentos de las elecciones. Y eso ha sido fundamental. Es muy importante destacar también la preocupación que han tenido las organizaciones regionales como la CELAC, que se ha preocupado bastante por la crisis en Haití, que ha desembocado en mucha violencia. Sin embargo, si bien los haitianos estuvieron de acuerdo con la presencia de una misión de cancilleres de la CELAC, no así con la OEA. La OEA también fue a petición del presidente Michel Martelly, pero esto fue rechazado por los movimientos opositores. Y actualmente este es el escenario que tenemos, habrá que esperar qué sucede en las elecciones de abril y lo que se espera es que pueda alcanzar el país un gobierno que se haya elegido democráticamente por un proceso eleccionario y la actual Asamblea Nacional está llamando a la paz, está llamando al diálogo político. El primer ministro Evans Paul decía en una entrevista, queremos dialogar con las fuerzas políticas, aunque no estén de acuerdo con el actual gobierno, queremos dialogar porque cada vez que tenemos una protesta damos un paso hacia atrás en el desarrollo del país. Entonces, este proceso eleccionario que viene en abril debe ser decisivo para elegir un gobierno democrático. Hablabas del escenario. ¿Cuál es el principal desafío que tendría este gobierno para mantener la estabilidad en el país? Yo creo que los dos programas de gobierno que se estaban enfrentando, tanto el de Jovenel Moïse como Jude Celestin, tienen que tener en su programa oficial luchar contra la pobreza extrema. Tengamos en cuenta que hoy Haití es el país más pobre de América Latina y el Caribe y no se ha logrado resarcir del tema del terremoto que ocurrió hace 5 años, recordemos. Y aunque muchas organizaciones internacionales han donado, han brindado ayuda, el país todavía sigue estando a un nivel de pobreza extrema. Tengamos en cuenta, por ejemplo, en los últimos tiempos solo pudieron producir el 20% de los alimentos, el resto fue importado. También Naciones Unidas hace un conteo que casi todo el % de ayuda que ha llegado a Haití
una cifra más o menos de 10.000 millones de dólares, solo se ha usado la mitad. Y sin embargo, esa mitad que se ha usado no vemos que haya tenido un gran efecto en la población, en obras sociales, en infraestructura. El país actualmente sigue en una situación de pobreza extrema. Y lo más importante, el desafío más importante que tiene el próximo gobierno que venga es eso y luchar contra la corrupción. Gracias, Diana. También Colombia es otro de los países que son noticia hoy en América Latina. En La Habana inició el ciclo 46 de estas conversaciones que deben ser uno de los últimos en la recta final hacia el logro de la paz si se alcanza el compromiso de concluirlas en marzo. El grupo guerrillero afirmó que la búsqueda de la paz no puede ser criminalizada. Refirió que el acuerdo general que sirve de marco a las conversaciones establece que la construcción de la paz requiere de la participación de todos e igualmente la Constitución señala que la paz es un derecho y deber de obligatorio cumplimiento. Los encuentros sostenidos por la delegación insurgente en La Habana están enmarcados en los términos de estos mandatos altruistas y cargados de profundo contenido humanitario. Las FARC alegaron además que existe un pronunciamiento público del fiscal general de Colombia, Eduardo Montealegre, que expresa que no incurre en ningún delito quien acuda a La Habana con el propósito de coadyuvar a la paz. El comunicado de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz del 10 de febrero, en el que amenaza con investigaciones por parte de las autoridades judiciales competentes a quienes se reúnan con la delegación de las FARC-EP sin autorización del gobierno nacional, aduciendo además que si bien tenemos órdenes de captura suspendidas, aún estamos en la ilegalidad, no ayudan a generar un ambiente propicio para el avance del proceso. En claro rechazo a las amenazas del gobierno de judicializar a quienes se entrevisten con las FARC, la insurgencia afirmó que en esta etapa definitiva cobra mayor importancia el respaldo y la participación de todos en la búsqueda de la paz. Anisley Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Vuelvo con Sergito. Sergio, ¿qué nos podrías comentar sobre el avance de estas conversaciones de paz? ¿Podrían terminar en marzo? Mira, siempre es más fácil en casos como el acontecimiento de la búsqueda de la paz en Colombia, mirar lo que falta, ¿no? Pero lo que a veces habría que ver es hasta dónde se ha llegado. Es decir, pues estamos hablando de que están en una recta final y por supuesto que quedan por delante retos inmensos, pero lo que hay que ver hasta dónde se ha llegado en estos 3 años. Nunca antes en la historia estamos hablando de un conflicto armado de más de 50 años. Conflicto que no es solamente armado, sino que es político y social, o sea que sus bases están en una realidad, en un contexto social de una nación que tiene una alta desigualdad de la tierra, con temas de demandas sociales, de una deuda social acumulada durante decenas de años, y llegan aquí a La Habana, o sea, hace 3 años, y ya hay un acuerdo en el tema, en el tema agrario, un acuerdo en la participación política, y se dice así con pocas palabras, pero estamos hablando de la participación política en una nación donde ha habido muertes, donde grupos políticos han sido masacrados por los paramilitares, incluso con participación del propio Estado, y no ha habido las garantías y las libertades para ejercer la política en ese país. Entonces tú dices, bueno, un acuerdo de participación política, estamos hablando de una historia. El tema de las drogas ilícitas, y sabemos que Colombia ha hecho un gran esfuerzo como de gobierno en sentido general por contener este flagelo desde los años 80, pero es uno de los principales, fue durante mucho tiempo, uno de los principales países productores de América Latina, y el gran avance, el gran paso que fue el pasado 15 de diciembre la firma del acuerdo sobre víctimas. Cuando usted dice la firma de un acuerdo sobre víctimas, el alcance de ese texto es vital para el acuerdo final, en el sentido que estamos hablando de 6 millones de desplazados. Y estamos hablando de cientos de miles de muertes en estos 50 años. Y la clave del asunto está víctimas y justicia. Cómo resarcir a las víctimas, cómo hacer justicia en un escenario en el que se acabe el conflicto, sin que la forma en que tú aplicas la justicia termine reproduciendo la propia violencia y termine reproduciendo la herida, la gran herida que tiene Colombia como país producto de este conflicto. Y esa frase, justicia transicional, que se ha escuchado mucho desde que entramos en esta etapa, y el gran éxito y el gran logro que es un sistema integral de justicia, verdad, reparación y no repetición del conflicto. Y lo que quería explicarte, la justicia tradicional, la que todos conocemos, se basa esencialmente, con respeto de los juristas y los abogados que sabrán mucho más de esto,
se basa en esencia en que las personas violan, o sea, al violar una ley del Estado, el principal ofendido por el delito es el Estado mismo, que es el que promulga las leyes. Y entonces el Estado, con su derecho, vela con sus instituciones porque aquel que haya violado la ley tenga que pagar ese delito, o sea, digamos, con la cárcel o con otros medios. La justicia transicional tiene otro enfoque. Es que cada delito siempre tiene detrás a una víctima. Y que lo que hay que lograr para hacer la justicia es reparar a la víctima. Es decir, el ofendido en el delito es la víctima. ¿Y cómo lograr esa reparación? Hay muchos modos de reparación que no solamente es ir a la cárcel, que aunque es uno de ellos en los casos, en lo que se ha visto en Colombia, en los casos de crímenes de lesa humanidad, en violaciones de los derechos humanos. Pero imaginemos, decenas de miles de guerrilleros, el ejército, los paramilitares, ¿cuántos actores en este conflicto armado? En un escenario, por supuesto, de guerra, no es igual, no puede ser igual un escenario de confrontación a una vida, a la vida normal, a lo que transcurre en cualquier sociedad. Si usted tiene que meter preso de la noche a la mañana a todas esas personas, lo único que va a hacer es reproducir la violencia. Es decir, la idea es integrar, después de la paz, integrar a todas estas personas a la sociedad. Y, por ejemplo, la verdad, saber lo que pasó, saber dónde está enterrado tu familiar, saber realmente qué fue lo que pasó en tal lugar de la geografía colombiana donde murieron, no sé, 100 o 200 personas. Eso es una parte de reparar a las víctimas. Enfrentar a sus propios victimarios es otra forma de reparación. Y sobre todo lo que quiere toda Colombia es la no repetición. Que esto no vuelva a pasar. Que la paz que se firme en La Habana lleve a un proceso social que cure las heridas que están que cure las heridas, pero que también que cambie las causas que llevaron a un importante sector de la población colombiana a tomar las armas. Y entonces aquí hay otro de los puntos, te decía, esto es lo que se ha logrado, lo que falta. Entre las cosas que faltan, quizás la más importante de todas, es una que está presente desde el primer día en la mesa de conversaciones de La Habana, que es la forma en que se van a refrendar los acuerdos que se lleguen aquí. Aquí están negociando, están conversando, están dialogando la FARC y el gobierno colombiano. Pero la última decisión sobre lo que se acuerde la tendrá el pueblo de Colombia, que es al final el que va a tener que llevar adelante, la población colombiana, todas estas transformaciones que se acuerden aquí y además las que le van a dar legitimidad a cualquier cosa que se acuerde. El gobierno ha hablado de plebiscito. Pero ¿qué tipo de plebiscito? Es decir, el instrumento en el que esto se lleve a consulta popular tendrá que ser la clave para que sea socialmente asumido. Hay una derecha muy fuerte que en Colombia con Álvaro Uribe. No todo el mundo, aunque hay cada vez un consenso más grande de la paz, apoya lo que está pasando aquí en La Habana. Entonces el mecanismo tiene que ser acordado por la propia mesa. La guerrilla ha dado opciones, el gobierno tiene sus ideas, pero tienen que acordarlos entre ellos y que sea, como ha defendido la mayor parte de los colombianos, con la mayor participación posible, de tal manera que lo que se acuerde en La Habana sea asumido y cumplido en Colombia. En los últimos días, Sergio, también ha sido noticia los 15 años, la celebración de los 15 años del Plan Colombia en la Casa Blanca. Quisiera que le comentaras un poco a los televidentes sobre qué cosa es el Plan Colombia y su nueva fase Paz Colombia. Bueno, la cifra que vi fue de 400 millones de dólares en una primera etapa para estimular el proceso de paz, que por supuesto lleva dinero. Es decir, estamos hablando, como decía, de incorporar a la sociedad miles de hombres, por ejemplo, que su principal ocupación son las armas. Es decir, están entrenados en el uso de las armas y tienes que llevarlo a la sociedad, buscarle puestos de trabajo. Además, firmar una paz manteniendo la desigualdad que hay en el campo colombiano no haría ninguna diferencia, así que también tiene que haber proyectos sociales que estimulen y hay una responsabilidad ahí del Estado y de la comunidad internacional que de cierta manera de apoyar lo que está haciendo Colombia. Por supuesto que Paz Colombia suena más lindo que Plan Colombia. El Plan Colombia en sus inicios nada más gastó 3.000 millones de dólares en armas. Cuando el presidente Álvaro Uribe llega al gobierno en el año 2002, promete que va a vencer a la guerrilla en menos de 4 años. Es decir, y lo atacaron con la más moderna tecnología disponible, más puesta por los Estados Unidos, directo para vencer esa guerrilla. No le dio tiempo en 4 años, pidió 4 años más, hizo la reelección, tampoco logró vencer a la guerrilla y a La Habana llega este proceso de paz, y lo decía en la mesa anterior, es la principal muestra del fracaso del Plan Colombia. Es decir, hay que negociar, esto es un conflicto, hay que reconocer. Recuerdo a veces la diferencia, en el gobierno de Uribe se le hablaba de grupo terrorista a la FARC y solamente se hablaba de ese tema. O sea, tú no puedes negociar con un grupo terrorista.
Tú no te puedes sentar a la mesa a hablar de las cuestiones sociales de un país con un grupo terrorista. Entonces, el primer paso fue reconocer que es un conflicto armado y que todo el aparato legal que regula cómo funciona un conflicto armado, de cierta manera, hay que aplicarlo aquí. Si hay prisioneros políticos, los guerrilleros tienen sus derechos, es lo que justifica las amnistías. Colombia necesita el dinero y hay que ver si los organismos internacionales, principalmente estos donantes, como puede ser Estados Unidos, tienen la misma amabilidad o van a abrir sus bolsillos de la misma manera para comprar armas que para comprar comida. Porque ese aparato industrial de Estados Unidos, cuando hablan de un plan Colombia, son 3.000 millones para aparato industrial militar. Hay que ver si de la misma manera va a ser tan dadivoso para ayudas sociales que cambien la realidad de la guerra y que curen las heridas en Colombia. Gracias, Sergio. Vamos a una pausa. Usted no se vaya. Este viernes, en la Mesa Redonda, literatura, cultura, ideas y política en Iberoamérica hoy. Reconocidos intelectuales de Argentina, Venezuela, Uruguay y España que participan en la recién inaugurada Feria Internacional del Libro compartirán vivencias y reflexiones este viernes en la Mesa Redonda, que se transmitirá a las 7 de la noche por Cuba Visión Internacional y Radio Habana, Cuba. El canal educativo retransmitirá este programa al final de su emisión del día. Mesa Redonda. Nuestras armas son las ideas. Pasamos a Venezuela y vamos con un material. Hoy UNASUR entregó el informe sobre las elecciones del pasado 6 de diciembre. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió la noche de este miércoles el informe final de la Unión de Naciones Suramericanas, la UNASUR, sobre las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre. La entrega estuvo a cargo del secretario general del organismo internacional, Ernesto Samper, en un encuentro con el mandatario que tuvo lugar en el Palacio de Miraflores, el Palacio de Gobierno en Caracas. La misión electoral de la UNASUR en Venezuela tuvo presencia en 15 de 22 parroquias del Distrito Capital y aproximadamente 25 municipios en 9 estados del país. Asimismo visitó cerca de 100 centros electorales, 300 mesas de votación. La UNASUR destacó que las parlamentarias se efectuaron bajo un clima de paz, respeto, participación y tolerancia. La continua caída de los precios del petróleo, unida a la guerra económica contra el gobierno de Nicolás Maduro, tienen a Venezuela en una situación muy complicada. El gobierno Maduro ha adoptado diversas medidas, entre ellas un plan de emergencia económica intentando resarcir la situación. Jorge, ¿podrías presentarnos un breve panorama sobre la situación en Venezuela hoy y cómo estas medidas de Maduro podrían revertir la situación actual? Bueno, para empezar, petróleo. En todas las mesas que hemos hecho en los últimos tiempos, siempre hablamos del petróleo, anda por los $24. Vuelvo a recordar, el año pasado cerró como promedio en $80. Eso da la medida de la diferencia de precio del petróleo y sobre todo, más que la diferencia de precio, es cuántos dólares no están ingresando a las arcas del gobierno venezolano para poder invertir ese 60% como promedio que se ha hecho en los últimos años en materia social. Bueno, la oposición sigue cumpliendo lo que dijo que iba a hacer en la Asamblea Nacional. Hoy precisamente se aprobó una ley que declara a Venezuela en crisis alimentaria, o sea, hay una crisis alimentaria en el país y lo declaran ya así abiertamente. La pregunta que yo me hago es, ¿qué pretenden? Si a esto le sumamos que precisamente el jueves de la semana pasada aprobaron una ley de amnistía, vuelvo a la pregunta. ¿Qué están pretendiendo? La suspicacia pudiera hablar de ir creando poco a poco un estado de necesidad. Recordemos que hace aproximadamente casi un año, en el mes de marzo, Estados Unidos declaró a Venezuela como una amenaza para su seguridad nacional. Por tanto, no pareciera descabellado, algo que han estado denunciando en los últimos días algunos voceros del gobierno chavista,
denunciando que opositores venezolanos estuvieran intentando crear un estado de necesidad en el país, de manera de que a la postre o a la larga o a la corta estarían buscando una intervención militar en el país. Eso es algo que hoy por hoy, aunque no está sobre la mesa, pudiera ser parte de la suspicacia de cómo se está manejando el país. Esta ley que hoy ha aprobado en primera instancia la Asamblea Nacional, habla de una ley de producción, de cómo van a seguir con la economía productiva del país, y lo que llama la atención de todo lo que han planteado en el tema de la crisis alimentaria y la solución que le está buscando esta Asamblea Nacional con mayoría opositora de la Mesa de Unidad Democrática, es todo lo contrario al decreto que el presidente Maduro aprobó en las últimas semanas y que esta Asamblea se negó a refrendar. Es todo lo contrario. Lo que está buscando esta ley que ahora aprueba la Asamblea Nacional, o este entorno sobre crisis alimentaria en Venezuela, lo que estaría buscando es revisar todo lo que ha hecho hasta ahora el gobierno de Nicolás Maduro y el gobierno de Chávez. Por ejemplo, las empresas expropiadas por el gobierno de Chávez dicen que hay que ponerlas a producir. ¿Y quién dice que no están produciendo? Hay un detalle, que es que del 90 al 98 en Venezuela disminuyó en alrededor de 12% la ingesta de alimentos en el país. O sea, era un país casi prácticamente desnutrido. Chávez llega, la misión alimentación, todos los procesos, Mercal, Pedeval, todo el sistema que se hizo. De hecho, un grupo muy grande de los estratos D y E del país migraron a los estratos, o sea, a la clase media venezolana, y como tal pensaron en esta elección y votaron. Yo creo que sigue afectando grandemente la especulación, el acaparamiento, todo el tema de la guerra económica, y sobre ese carrito va a seguir montada la oposición en Venezuela. Y es un tema a darle mucha continuidad. Hoy el candidato perdedor, gobernador de Miranda, Enrique Capriles Radonqui, hablaba de otro de los escenarios que vamos a estar viendo en los próximos días, que es la ley de referendo. El referendo que sacaría a Maduro, que cumple sus 3 años de mandato en el próximo abril, estaría buscando esta ley de referendo, llamar a un referendo en el país, y por tanto, primero que nada, si los venezolanos están dispuestos a volver a una elección presidencial, y luego en este golpe que pareciera una ola dentro del país, en esa tendencia de las pasadas elecciones de diciembre, bueno, pues sacar al chavismo del poder. La UNASUR ha reiterado hoy, que es algo que hay que puntualizar así, ponerle asterisco, que es un país que las elecciones fueron democráticas y participativas. Lo que hasta ahora estuvo cuestionando la oposición venezolana durante 17 años, ahora que ganaron, ahora sí. Sin embargo, es el mismo sistema electoral, con las mismas máquinas electorales, al menos desde los últimos 10 años, 10 a 12 años, lo cual habla realmente de cuán sólido, ya lo había dicho Jimmy Carter, en fin, en ese sentido. El país hoy se mueve en otro ámbito, y es que le están sumando una posible crisis eléctrica en los próximos meses. ¿Por qué? Ya lo hemos explicado en otras ocasiones, lo digo brevemente. La distribución eléctrica, la producción, se genera alrededor del 60 al 70% de la energía del país, la produce una central hidroeléctrica que queda en la región oriental del país, en el Guri. Y toda esa transmisión va del oriente hacia el occidente. La cota, que es el nivel de las aguas del Guri, hoy están sobre encima de los 250 metros, o sea, sobre el nivel del mar. Si llegaran a los 240 metros, tendría que detenerse el Guri. O sea, la producción de energía es el Guri. Y el gobierno está pidiendo que los grandes centros comerciales, pues reduzcan el consumo de electricidad. Esto asociado a la falta de lluvia, el evento del Niño, en fin. Es un poco el panorama que se está dibujando hoy en Venezuela, en una oposición que no está para nada tranquila, que asumió y todo lo que ha dicho lo está cumpliendo al pie de la letra. Y eso habrá que darle seguimiento en las próximas semanas, porque ya se acerca incluso la fecha en la que pudieran estar llamando a un referendo revocatorio. Gracias, Jorgito. El tiempo es implacable y vamos ya al último país en nuestro recorrido de mesa redonda de hoy. Vamos con la situación en Argentina. Argentina es noticia hoy, continúan los despidos del gobierno de Macri y hay una vuelta a las relaciones económicas y comerciales. El Fondo Monetario Internacional, ahora muy animado por las medidas neoliberales adoptadas por Mauricio Macri en la Argentina,
antes había emitido un informe confidencial sobre datos oficiales del INDEC, cuyas consideraciones chocan de lleno con el total apagón decretado por el nuevo gobierno y que impedirá durante varios meses tener referencias sobre lo que está sucediendo en la economía nacional. Fíjense ustedes, los técnicos del fondo consideraron que el Instituto Nacional de Cifras y Estadísticas debía modificar el método de medición del sector financiero y así se hizo. Los resultados hablan a partir de ese entonces de una reducción del crecimiento del Producto Interno Bruto, sí, pero no significativa. Hacen otros cuestionamientos menores e incluso comparaciones con mediciones privadas. Y en líneas generales se halla coherencia entre una y otra. Además, el FMI destaca que las fuentes estadísticas para el cálculo de consumo público, inversión en construcción, maquinarias y equipos, exportaciones e importaciones y balance comercial de servicios están en línea con las prácticas internacionales. En resumen, un punto importantísimo, en ningún modo el FMI invalida los cálculos del INDEC. Esto revela que la emergencia estadística de las nuevas autoridades es una exageración para no publicar los desajustes de las políticas de Macri que han generado sobre inflación, salario real, capacidad adquisitiva, demanda agregada, nivel de actividad, por ejemplo, en los últimos casi 2 meses. Está detrás, Diana, de despedir una alta cifra de trabajadores estatales bajo el pretexto de considerarlos ñoquis. Un poco la vuelta a esta idea neoliberal de achicar el Estado para agrandar la nación. ¿Qué opinas? Sí, Mary. Veíamos sobre todo cómo en el último periodo, los últimos meses desde que Mauricio Macri asumió el poder, han sido cambios realmente fuertes en toda la sociedad argentina y ha sido una traición completa a su programa de campaña. Él justamente decía que no iba a afectar a los trabajadores públicos y es lo primero que ha hecho. Él decía que iba a cuidar los salarios y esa es una vuelta de demanda de los propios sindicatos porque al parecer él va a bajar aún más los salarios. Él dice que estas medidas responden a intereses económicos, a una reducción de plantilla que tiene que ver con organización de ministerios y esa serie de medidas. Pero sin embargo vemos que la reducción de plantillas ha sido en estas instituciones que tenían un importante papel público en la sociedad, como el Instituto del Archivo de Historia, como museos, como otro tipo de instituciones, donde estas personas llevaban años trabajando, no son recientes trabajadores, son personas que llevan mucho tiempo trabajando, que le estaban aportando a su centro laboral y que de pronto se ven sin trabajo. Se ven sin trabajo en un contexto donde aumentó la tarifa del gas, donde aumentó la tarifa de la electricidad, donde el nivel de Argentina, el nivel de vida de Argentina, que ya era uno de los países con un nivel de vida más alto en América Latina, ahora es un nivel de vida mucho más costoso. Y entonces en medio de ese escenario, precisamente hoy, se reunieron los líderes sindicales con Mauricio Macri en la Casa Rosada. Como yo mencionaba en el noticiero del mediodía, no significa que de pronto Mauricio quiere escuchar a los líderes sindicales porque va a haber un diálogo político, no. Significa que ha visto el auge de las protestas sociales, que ha visto cómo miles de personas han estado en las calles protestando contra esta serie de medidas y busca dialogar con los líderes sindicales a ver ciertas concesiones para que el país vuelva a la calma, pero esto no va a suceder porque no solo se están viendo afectados los trabajadores públicos, los trabajadores del sector privado también están viendo que le aumentan los impuestos supuestamente para luchar contra la inflación, cuando en realidad esto no es así. En medio de estas medidas que está tomando Mauricio Macri, los líderes sindicales que fueron a reunirse con él hoy en la Casa Rosada demandaban la no politización de la protesta social, la no criminalización de la protesta social, y esto es en referencia a las recientes represiones de las fuerzas policiales contra los manifestantes. También veíamos cómo los movimientos sindicales estaban pidiendo un incremento del salario hasta el 40%, cuando el Ejecutivo está pidiendo que solo sea hasta el 25% o el 30%. Estas son las principales demandas. Habrá que ver en los próximos días cuáles son los resultados de de esta reunión con los líderes sindicales. Sin embargo, algunos gremios, como los maestros, en otros sectores, en otras provincias del país, estaban anunciando un paro, que no van a ceder en sus demandas en tanto las medidas de Macri cesen. Estábamos viendo esa situación por ahora en Argentina. ¿Qué podríamos esperar, Sergito, ya viendo a más luz de los próximos meses? ¿Hacia dónde se vislumbra que va Argentina? Mira, Macri está jugando con fuego. Ya he venido en otras ocasiones aquí a la mesa a hablar un poco de Argentina y reitero esta idea. Macri está jugando con fuego.
porque el ajuste radical que está haciendo Macri de la economía argentina no lo está haciendo en el momento adecuado, ni siquiera bajo sus principios, que son claros para todo el mundo, que son de las ideas del corte neoliberal. ¿Por qué digo esto? Argentina, toda la década ganada de los Kirchner, se basó en el consumo interno, es decir, en aumentar el nivel adquisitivo de los trabajadores, de tal manera que mediante esas medidas keynesianistas se aumentara el flujo de la economía. ¿Qué es lo que pasa? Que eso se hace con una serie de aparatos, un Estado grande que redistribuye los ingresos hacia otros sectores para que estos sectores florezcan, que tengan una cierta cantidad de subsidios, que es lo que pasa con la industria argentina, que siempre ha sido poco eficaz o poco eficiente y que el Estado de cierta manera la ha apoyado porque es la que garantiza el empleo. Al Macri asumir este poder y que es ser un representante de los sectores financieros específicos y también de una ganadería, de este tema de la ganadería y de la agricultura de exportación más fuerte con la soya, etcétera, está liberalizando el país y está abriendo, por ejemplo, ya le va a pagar a los fondos buitres, es decir, ya hay un acuerdo para pagarle a los fondos buitres con una quita de apenas el 25%, es decir, que le va a pagar cerca de 9.000 millones de dólares a los fondos buitres, ve restando 9.000 millones de dólares, levantó el cepo cambiario en un momento en el que Estados Unidos ha subido las tasas de interés de la Reserva Federal, lo cual genera inevitablemente una fuga de capitales de los países subdesarrollados hacia Estados Unidos, y está dependiendo únicamente, es decir, y está desempoderando a los trabajadores, votando gente por un lado, ajustando las paritarias, que es la forma en que los trabajadores negocian el aumento de su salario de acuerdo a la inflación en Argentina. Si eso les da pérdidas, es decir, si la inflación es superior al ajuste, usted lo que está haciendo es, en efecto financiero, es reduciéndole el salario. Aunque nominalmente tu salario sea mayor porque aumenta un 20%, si la inflación es del 50%, esa diferencia entre 20 y 30, entre 20 y 50, que son 30%, es derretir el salario de la gente, es derretir su poder adquisitivo. Entonces, si Argentina se queda sin eso, sin el poder adquisitivo como motor de la economía, 70% del PIB es el consumo interno, se queda sin la capacidad de exportación industrial, o sea, de la medida interna. De lo único que va a depender Argentina es de endeudarse, y lo está haciendo también. Porque pagarle a los fondos buitres, ir a Davos, e ir a reunirse con los banqueros, no es otra forma que endeudarse. Pero Argentina ya este ciclo lo conoce. Ya saben qué fue lo que pasó. Se endeudan, y después la deuda es impagable. ¿Por qué puede endeudarse? Porque durante 10 años los Kirchner estuvieron pagando una deuda externa, 160.000 millones de dólares de divisa ahí al contado. ¿Por qué puede pagarle hoy a los fondos buitres? Porque Cristina resistió hasta la época de la cláusula que vencía en el 2015, de que el ajuste que le diera a los fondos buitres tenía que aplicarse a los que habían hecho la quita antes. Es decir, que si Argentina hubiera flaqueado antes, no solo tendría que haberle pagado a los fondos buitres, tenía que haberle pagado a todos los bonistas que en el 2010, antes, hicieron el ajuste de las cuentas. Thomas Piketty, esto lo digo brevemente, es un economista francés, estuvo hace poco por América Latina y es famoso por su libro El capital en el siglo XXI, que en resumidas cuentas lo que hace es demostrar una tesis que la tenía Carlos Marx en el siglo XIX, la tendencia a la concentración del capital. Y él lo demuestra y decía en América Latina, las oligarquías latinoamericanas tienen que decidir si están dispuestas a hacer las concesiones para lograr una igualdad social. La europea lo hizo, de cierta medida, después de 2 guerras mundiales y después de una revolución bolchevique y un comunismo que amenazaba su estilo de vida. Esas fueron el tipo de sociedades de bienestar general que vimos en Europa. En América Latina no están dispuestas a hacerlo. Lo hacen temporalmente cuando se pone la cosa mala, como pasó en Bolivia, como pasó en Venezuela. Los ricos no van a dar el dinero, no van a dejar su dinero. Por eso cuando Correa intenta tocar la herencia, salen a la calle. Por eso cuando Evo quiere redistribuir, salen a la calle. Por eso cuando Chávez empezó a usar el petróleo para dárselo a la gente y repartirlo y llevar ese nivel de vida, salieron a la calle. Los ricos no van a dar el dinero, hay que quitárselo. Y eso es lo que hacen las revoluciones. Y América Latina se divide entre eso, entre la continuidad y la revolución. Las gracias a nuestros panelistas hoy por su habitual presencia en nuestro espacio. Y nos vamos, como es habitual, con las imágenes del día. Más violencia en México. Hoy fueron velados los restos de la periodista mexicana Anabel Flores Salazar, tras ser hallada sin vida en una carretera tras ser secuestrada este lunes, y más de 50 personas fallecieron este jueves a causa de un motín en una cárcel de Monterrey. A nosotros, a ustedes, nos despedimos y los invitamos a que estén mañana aquí con nosotros en una nueva mesa redonda. Gracias.